Justamente en camino, la esperamos en breve en esta cabina, pero mientras tanto, pues para no perderos la conversación, si me permite usted, entramos vía telefónica con la directora de Fundar para abrir boca y ya que esté aquí la invitamos a pasar a cabina. ¿Cuándo vamos a cambiar esa legislación que permite dejar los carros ahí a media calle, tal como chocaron de aquí a que llega la verificación de seguro? ¡Qué barbaridad! Aide Pérez, a nuestro tema, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias, gusto en saludarte. Efectivamente, estoy aquí con los nervios de punta, pero qué bueno que podemos hablar por teléfono mientras logro llegar. Te suplico que ahorita que pases frente a estos automovilistas del carro gris los saludes de mi parte. No, no lo hagas con ningún ademán majadero, no nos lo merecemos ni tú ni yo, pero ellos sí, caray. Lo haré, Oye, querido Ricardo. Aide, a ver, aquí estuviste hace escasas 3 semanas, pues contándonos justamente con bastante frustración que el SAT, el sistema de administración tributaria encabezado por la licenciada Ríos Fajat, no quería liberar estas listas de los beneficiarios, beneficiarias de condonaciones y cancelaciones. Incluso hiciste un foro en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues para exhibir los argumentos pobres, hay que decirlo desde el plano jurídico, que estaba presentando el SAT ante un juez, y sin embargo se abrió el cielo. Déjame decirlo rápido, se contradijeron dos tesis y entonces se dio la oportunidad para que hoy seas la nota principal, lo que buscó Fundar en 5 años es la nota principal del día. A ver, cuéntame cómo lograste que el cielo se despejara y esta información nos cayera como agua refrescante a la conciencia ciudadana. Ricardo, pues sí, la verdad es que lo dices muy bien. Esto es una batalla político-jurídica de hace más de 10 años. Si bien llevamos con el litigio 4 o 5 años, tenemos más de 10 años de ponerle el ojo al tema, de colocar en el debate público que tenemos el derecho básico a conocer cómo toma decisiones la autoridad tributaria de este país, particularmente acerca de los motivos y de los criterios para que algunos tengan privilegios fiscales y otros no los tengamos. Efectivamente, el lunes pasado se nos entrega la información, se nos entregan 2 bases de datos, una de los créditos fiscales condonados y otra de los créditos fiscales cancelados de 2007 a 2015. Efectivamente, las autoridades públicas, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, pues se quedaron sin argumentos, diría yo, y el juez octavo de distrito les ordenó que nos entregaran la información y puso como plazo el 30 de septiembre. Y lo explico, en primer lugar, como ya decías, debido a una contradicción de tesis, que fue algo importante en este caso jurídico. ¿Me puedes Como tú explicar sabes, nada más un segundo qué es esto, una contradicción de tesis? ¿Dos jueces diciendo cosas distintas? pues más de 2 jueces, Ya. o sea, muchos jueces diciendo cosas distintas. En este caso había jueces que decían, sí es importante que se garantice el derecho de audiencia de los contribuyentes que van a ser afectados por la apertura de la información, y había otros jueces que decían no, la información es tan relevante, o sea, tiene tal interés público que se tiene que abrir directamente y no se necesita garantizar derecho de audiencia. Ahí de recuerdo que había un argumento del SAT, interesante por lo menos para prestarle atención, donde decía, bueno, pero es que hay gente amparada, y cuando la gente se ampara para no liberar esa información, pues nosotros no podemos entregarla. Pero hay gente que se va a amparar, entonces deberíamos proteger a los amparados y a los que se van a amparar. Y tú te reías un poco en esta cabina y decías, ¿y cómo sabe el SAT quién se va a amparar y quién no? ¿Tendrá bola de cristal o qué hacemos? A ver, ¿cómo se resolvió esto de los que se iban hipotéticamente a amparar y que por eso no te querían entregar la información? No, en realidad creo que el juez fue muy contundente, Ricardo. O sea, el juez ya, supongo pues, porque esto no lo puedo decir de cierto, pero supongo que por un lado sintió mucha firmeza o mucha certeza por la contradicción de tesis, de decir no es necesario que se garantice derecho de audiencia, y entonces pues que se entregue la información, aunque hay que decir también que todavía no nos entregan la información o sea, la información que tenemos, eso sí es bien importante, no incluye a los 201 contribuyentes amparados. O sea,
Veía yo en alguno de los diarios que en efecto hay bancos de esos grandototes, ¿no? Que hay empresas de esas grandototas que les alcanzó el dinero para pagar un abogado y que este abogado les está ayudando a no pagar sus impuestos, o por lo menos que su nombre no se vea mezclado en asuntos Sí, poco transparentes, y que en efecto, pues mientras el amparo prevalezca, hay suspensión del acto y no tienen por qué entregar esa información. Pero el amparo se va a caer, ¿no? O sea, después de lo que está diciendo el juez sobre qué materia puede sostenerse en sus dos pies esa figura jurídica, el amparo de estos grandes, o sea, contribuyentes. sí, eso es lo que nosotros tenemos previsto. Estos 201 amparos que, digamos, son de grandes empresas, de empresas con un poderío y una capacidad económica muy fuerte, y esto lo digo porque 201 amparos representan 101,000 millones de pesos. Es decir, si hacemos una división simple, el promedio de deudas condonadas a cada uno de ellos es de 500 millones de pesos. ¿Qué empresas tienen una utilidad proporcional a una condonación de deuda fiscal de 500 millones de pesos? Por eso lo vamos a saber, ¿no? O sea, esa información será pública en breve. Esos amparos no serán eternos, se están diluyendo. Efectivamente, de hecho, parte de los acuerdos que tomamos con el SAT el día de ayer es que el primer día de cada mes nos van a enviar la información relativa a los nombres, a los montos y a los años de las personas físicas y morales de los cuales se vayan, por ponerlo en estos términos, muriendo los amparos. Aide Pérez Garrido, directora de Fundar, me acabas de dar nota, te reuniste ayer con el SAT. A ver, vamos despacio. Aquí te tuvimos en cabina. Aquí te quejaste de cómo el SAT estaba negándose a entregar esta información. Me atrevo a contar la anécdota. Yo escribí un largo texto en el periódico El Universal justamente relatando estos argumentos de Fundar. Y la respuesta fue una comunicación del SAT molestos por mi artículo y por lo infundado de mis argumentos. Que se hayan reunido contigo ayer ha de haber tenido un impacto mayor. ¿Me cuentas despacio ese momento? Sí, claro que sí. Mira, te cuento que estoy aquí abajo en la entrada, intentando entrar a las oficinas. Entonces permíteme, vamos a corte y nos cuentas despacito aquí cara a cara cómo se deshizo el iceberg, el corazón de hielo del sistema de administración tributaria para entregarte estas informaciones que hoy son tendencia. Corte y regresamos. Vamos a hacer un programa que se llame La arbitrariedad comienza en la Avenida de los Constituyentes. Aide Pérez, yo digo que esta avenida... No puede un coche quedarse a la mitad esperando a que llegue el seguro. No puede quedarse descompuesto porque nos arruina la vida. ¿Cómo estás? Sí. Bienvenida. Muchas gracias. No puedo más que suscribir lo anterior. Habrá que hacer una estrategia de incidencia también para ese tipo de cuestiones. Tanto éxito, tan buen índice de bateo de Fundar y tuyo en estos días nos endulcora el ánimo y la vida. Te hice una pregunta antes de irnos a corte y es cómo se restauró, se reconcilió la relación entre una organización tan importante como Fundar y el SAT a propósito justamente de estas visiones encontradas donde unos privilegiaban el secreto fiscal, el SAT en su momento creyendo que eso es lo que decía la ley, ustedes abogando por la transparencia. Y déjame dar un dato que me parece relevante, se lo escuché a Miguel Pulido, que por cierto fue antecesor tuyo y le tocó en algún momento justamente trabajar este tema. Si hoy alguien quisiera saber el nombre, el apellido de un joven construyendo futuro, tú puedes meterte al padrón, que parece que no está tan bien hecho, pero hay un padrón, y puedes saber que Juan Gutiérrez Nájera, ¿no?, nieto de aquel Gutiérrez Nájera, está recibiendo un apoyo por parte del gobierno federal de, no sé, 2,400 pesos. Pero cuando el Estado le entrega un crédito fiscal o le condona un pago de impuestos o le cancela un pago de impuestos a una empresa, y que puede ser por 300 millones de pesos, que te estoy dando la cifra de la cervecería Modelo, por ejemplo, no podíamos conocer quién era el beneficiario. O sea, 2,400 pesos sí, 300 millones no, cuando al final cuentas en especie es lo mismo. ¿Cómo lograron vencer al SAT? A ver, cuéntame la parte más personal, si se puede. Mira, Ricardo, yo quiero sí reconocer, y como dicen, honor a quien honor merece, el INAI jugó un papel importante, particularmente uno de sus comisionados, Joel Salas.
jugó un papel importante. Yo no sé si él se sienta muy cómodo de que yo lo estoy diciendo ahora, pero ya lo dije. Claro, honor a quien honor merece, ¿no? Sí, francamente, sí la relación con el SAT se había fracturado, por supuesto, porque había diferencias irreconciliables. Nosotros siempre hemos creído que esta es información de interés público y que se tiene que dar a conocer absolutamente toda, porque es mayor el interés público que el daño que le puede causar a determinados contribuyentes que se conozca la información. Y ellos alegaban distintos argumentos. Hablaban de la necesidad de dar a conocer primero a los contribuyentes que se iba a abrir la información para que pudieran ellos tomar acciones, las acciones que consideraran pertinentes. Si de pronto yo ni sabía que me habían cancelado un pago de impuestos y tú me avisas, mañana estoy yendo a mi fiscalista, mañana estoy amparándome. O sea, les estaban avisando para que se ampararan. Finalmente, lo que justamente te decía antes del corte que resuelve la contradicción de tesis es que eso no es necesario. No es necesario garantizar el derecho de audiencia y se tiene que revelar la información de manera directa ante una petición como la que hicimos nosotros hace 5 años. Entonces, claro, la situación estaba pues dura, la situación estaba muy ríspida y ahí sí el órgano garante de la transparencia constitucional autónomo jugó un papel de acercarnos, de sentarnos a la mesa y de comenzar a conversar para tratar de acercar las posturas. Claro, acercar las posturas, pero hay que tener muy claro que el telón de fondo era que nosotros ya habíamos ganado en los tribunales, ¿verdad? Entonces el contexto empezó siendo favorable para ustedes. Ganaron en los tribunales, pero la tesis que usó el juez para darles la razón se contraponía a la tesis que otros jueces habían utilizado y que no les daba la razón. O sea, sí había contradicción de argumentos. Es complejo explicar el caso porque por una parte no había, o sea, esa contradicción de si debe de haber o no de garantía de derecho de audiencia, era un criterio, digamos, que en nuestro caso, que el juez octavo de distrito ya había tomado una decisión. Él ya había dicho, él era de los que ya había dicho que no era necesario garantizar derecho de audiencia. No hay necesidad que les avisen, vamos a sacar la información, punto. Exactamente, pero no, claro. Imagínate, sigo con mi ejemplo, un joven construyendo futuro necesitaría ser avisado que su nombre se va a dar a conocer en la lista. Imagínate la cantidad de amparos que podría haber, ¿no? ¿Cuántos beneficiarios hay de todos los programas sociales? Y me encanta este ejemplo que coloca sobre la mesa Miguel Pulido, que además le mando un caluroso abrazo y saludo porque justamente él fue quien comenzó a ponerle el dedo en la llaga a este tema y pues 10 años después este es el resultado. Porque finalmente estamos tratando de manera diferenciada la transparencia por la vía del gasto y la transparencia por la vía del ingreso. Cuando es lo mismo, son hacendarias ambas. Al final de cuentas son recursos que el Estado mexicano está dejando de recibir o está erogando. El contexto es, en el Estadio Azteca, ustedes ya estaban adelante de media cancha, la portería enfrente, y en ese momento Joel Salas del INAI sienta al capitán de un equipo y al capitán del otro. Sí. ¿Con quién se sentaron? ¿Con Margarita Ríos Farjat? Nos sentamos con Margarita Ríos Farjat y con su equipo. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Ya más sueltos ellos en su tensión? Porque sí estaban muy preocupados por el tema. Sí, yo la impresión que tengo, Ricardo, es que, digamos, es una interpretación, ¿verdad? Que hay una voluntad y una instrucción muy clara del presidente de la República. Esa es la impresión. Si eso acerca todavía más el balón a la cancha. Sí, esa es la impresión que yo tengo, porque sí había mucha resistencia a entregar la información, por ejemplo, en materia de cancelaciones fiscales, mucho más que en la de condonaciones. Y cuando nos volvemos a sentar a la mesa, ya hay una postura muy distinta. Una pregunta, ¿es voluntad presidencial? Pero también cabría que la salida de Carlos Ursúa y la entrada del secretario Herrera haya cambiado condiciones, que Herrera estuviera más dispuesto, porque a fin de cuentas él es la cabeza del sector. Puede ser. La no verdad tienes es evidencia que no sobre tengo esto. No tengo evidencia, pero yo la impresión que tengo también, bueno, porque uno escucha, en fin, ¿no? Yo la impresión que tengo es que sí es una instrucción muy clara del presidente
de que no nada más no se condonen de ahora en adelante grandes montos a grandes contribuyentes, sino que también se transparente la información de los sexenios de sus antecesores Calderón y Enrique Peña Nieto. Yo decía hace un momento que el que se haya condonado o se haya cancelado no es violatorio de ley, no significa que uno tiene ahora un antecedente penal, no tendría por qué ensombrecer la reputación de nadie. En realidad, ahora tenemos información que va a tener que ser analizada. Casi si me obligas, ahora empieza la verdadera batalla. Porque si alguien recibió una condonación, una cancelación, producto del tráfico de influencias, producto del conflicto de interés, de un abuso de autoridad, en fin, cualquier violación a la ley, entonces esto sí va a ser relevante. Y en ese sentido me gustaría contigo hacer un ejercicio. Estuve cribando, parte de la información es muchísima, es muy vasta y acaban ustedes de subirla. A quien le interese, insisto, lo decía hace un momento, está en la página de internet, en la página web de Fundar, se puede bajar muy rápido. La base está en Excel, se puede manipular, incluso se puede seguir. Pero mira, hice alguna clasificación. A ver, aquí veo algunas condonaciones de montos muy elevados sobre empresas constructoras. Por ejemplo, Casas Geo, ICA, ¿te acuerdas? Aquella gran constructora mexicana, controladora de operaciones de infraestructura de CASB, que por cierto no supe encontrar de quién era, Industrial Perforadora de Campeche. A ver, aquí estamos hablando de un monto bastante alto. Solamente Casas Geo recibió condonaciones por 1,000 millones. Pero sí tengo que ver que si me hablas de ICA y me hablas de Casas Geo, pues era imposible cobrarlas, porque Casas Geo está quebrada desde 2013. Entonces, ¿cómo le cobras a una empresa que ya reventó? ¿No? El señor Orbañanos, ¿te acuerdas que era ¿no? El señor Gamboa, que era el que estaba ahí como en producción de casas, pues quedaron quebrados. Entonces, ¿cómo le cobras a una quebrada? Esa no tiene mayor importancia, no hay forma de recuperarlo. Pero mire el contraste. Veo que a Cervecería Modelo, pues se le condonaron 352 millones. ¿A poco a Cervecería Modelo no se le podría cobrar? Pues ahí está. Y luego veo bancos, o sea, veo la inversora Carso, que es una de las financiadoras, la cabeza es don Carlos Slim, hay que decirlo, que se le condenaron 126 millones. O veo a Banorte, 61 millones, Scotiabank, veo 99 millones, a Banco Mercantil del Norte, 172 millones, perdón, Banco Nacional de México, o sea, Banamex, 61 millones, y a Banorte, 172 millones. A ver, aquí sí empiezo a preguntarme, ¿por qué sí se puede perseguir a unos y no se puede perseguir a otros, cuando pues siguen vivos, siguen en actividades y los montos son respetables? Sí, Ricardo, justamente por eso, por este análisis que tú acabas de hacer, es que nos parecía fundamental conocer la información. Suscribo completamente que ni la condonación ni la cancelación es ilegal. Eso jamás lo hemos dicho ni lo vamos a decir. Aquí lo importante es que analicemos si realmente hay criterios que justifiquen que se les haya condonado o cancelado las deudas a distintas empresas. A todas luces, porque digamos, no es necesario hacer grandes investigaciones en los casos como los que tú acabas de mencionar, estas empresas no están en una situación de quiebra, no están en una situación de crisis. O sea, hay registros públicos, digamos, en la casa, en la bolsa, digamos, hay información a la mano que puede consultar la ciudadanía, que pueden consultar los periodistas, para tener claridad de que no están en una situación complicada o de crisis como para que se les condone deudas de esta naturaleza. Tú habías dicho en esta mesa que se valía la condonación o la cancelación pues si era más caro el cobro que lo que ibas a ingresar a la tesorería, digamos. Pero bueno, cuando ves, déjame insistir, un adeudo de 173 millones de pesos de Banorte, si te preguntas, pues no va a ser más caro la ruta que sigas legal para cobrar que este monto. O sea, dime qué juicio te cuesta 173 millones de pesos. Ahora, veo, por ejemplo, para poner ese ejemplo, que esta condonación es relativa a una multa. O sea, Banorte comete algún problema y entonces comete una infracción y entonces le llega una multa. Está en facultad de la autoridad hacendaria, del SAT concretamente, condonarte una multa a cambio de que pagues los adeudos previos, porque a lo mejor las multas están entrando de manera un poco tramposa en esta ruta. Sí. Es que aquí me das la oportunidad de explicar parte de lo que nosotros creemos que es el problema central.
estos programas masivos de condonaciones de impuestos que se llevaron a cabo en 2007 con Calderón y 2013 con Enrique Peña Nieto, supuestamente son programas que lo que intentan es recuperar la cartera vencida. Es decir, de lo perdido, lo encontrado. O sea, tú, banco, me debes 1,000 millones, si me pagas 800 te descuento 200, ¿más o menos? Es un poco así dicho en términos como muy coloquiales y muy comprensibles. Ahora, esta información que te voy a dar es contundente. Aquí están, en 2007, cuánto se recuperó y cuánto se condonó, en general, en los dos programas. En 2007 se recuperaron 14,500 millones de pesos y se condonaron casi 87,000 millones de pesos. A ver, vamos despacito. Entonces tú lo que dices es, un programa para hacerme de más dinero. Y resulta que te hiciste de muy poquito dinero y condonaste muchísimo. Si tú, Ricardo, me debías a mí 100 pesos, lo que pasó en el 2007 es que tú me pagaste 14 y yo te perdoné 86. Esa es la manera más fácil. Gran negocio para las empresas y las personas Pero físicas. déjame, te doy otro elemento muy importante. Tenemos aquí una lista de 15 grandes contribuyentes que repitieron en los programas de condonación en el 2007 y en el 2013. Vemos una tendencia. Por ejemplo, hay un monto condonado de uno de ellos de 2,900 millones de pesos en 2007. En 2013 ya sube a 7,800 millones. El segundo, de 1,800 millones a 8,800 millones. O sea, lo que nosotros vemos si comparamos los contribuyentes que repitieron y que se apegaron a los programas en 2007 y 2013, es que están siendo beneficiados. Ahora, es que en México ser bueno es sinónimo de tonto, por no decirlo más fuerte, ¿no? Y algo parecido es pagar impuestos. Es decir, sí hay en nuestro empresariado, Sí. en las conversaciones, por cierto, muy varoniles siempre, ¿cómo? ¿Tú pagas impuestos? Oye, te voy a recomendar a mi contador. Te han de faltar inteligencia. Naciste tontito, muchacho. Es decir, sí había una cosa como de empoderamiento viril en no pagar impuestos. Sí, en saltarte el Estado de Derecho. En darle romper la vuelta. finanza pública, en terminar con la tesorería. Así es. Te pregunto, este haz de luz que acaban ustedes de poner sobre esta presunción, digamos, fanfarronería del contribuyente que no le gusta contribuir, ¿cambiará la actitud? Es decir, a lo mejor no te va a agarrar el SAT, pero pues te va a denunciar ahora a fundar. Pues yo creo que sí va a ser un parteaguas, Ricardo. O sea, efectivamente tú lo decías, ahora empieza el trabajo de los periodistas de investigación, de los académicos, de las organizaciones, de que nos echemos un clavado a esta información para que ayudemos a ponerla en contexto, que ayudemos a decir qué pasaba en el 2008, quién era este personaje, cuáles eran sus vínculos con la clase política, porque nosotros lo que creemos que esto demuestra son, básicamente te voy a compartir mis dos conclusiones centrales. Una, estos programas masivos de condonación de impuestos no son exitosos, no sirven para lo que dicen que sirven. Es un tema de eficacia, es un tema de eficiencia, por una parte. Si yo recupero 14 de 86, pues hay que revisar cuáles son mis estrategias. Y la segunda, es un botón de muestra del vínculo que hay en la élite económica y política de este país. Es una muestra del intercambio de favores políticos y económicos entre unos y otros, que en buena medida explica por qué el país está sumido en una crisis de corrupción, de desigualdad, de concentración de la riqueza en unos pocos en detrimento de la mayoría de la población. Porque, a ver, ¿quién tiene la posibilidad de contratar a uno de estos grandes despachos fiscales? Bueno, alguien que quiere eludir 300 millones de pesos. Y alguien que tiene la posibilidad económica para hacerlo. Una pequeña y mediana empresa que está todos los días tratando de esforzarse, de lograr, etcétera, no va a tener la posibilidad de contratar estos despachos que tienen información privilegiada y que seguramente les dijeron a los empresarios, mira, en 2007 ya logramos que te condonaran casi 3,000 millones de pesos. Espérate, no pagues tus impuestos de 2008 a 2012
y en el que sigue logramos un descuento de 85%. Ya me le fui yo encima al sector financiero, me puedo ir encima al sector automotriz, a las tiendas de autoservicio. A ver, la verdad es que ahí vemos un comportamiento pues que tú has tipificado bien, pero hay algunos que están en esa lista que nada más no entiendo. Como por ejemplo, universidades, instituciones públicas que no pagan impuestos, que se les ha condonado el impuesto sobre la renta. A ver, ya ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? O sea, el gobierno se hace trampa a sí mismo. Esto es tan normalizado que una universidad puede decir, pues no pago impuestos, que luego contrato un despacho o le toco la puerta al SAT para que me perdone, porque al fin, para eso soy institución pública. Sí me parece que ahí sí ya estamos en la perversidad de la perversidad. Sí. Y ahí sí yo digo, pues si yo manejo un banco y la universidad de junto no paga, ¿yo por qué voy a pagar? El top 10, por ponerlo así, de contribuyentes condonados, tiene a la cabeza a la Comisión Federal de Electricidad, seguida por la Secretaría de Educación Pública, seguida por Luz y Fuerza del Centro, seguida por Roche, Grupo Lala, Gobierno de Michoacán, Servicios y Asesorías Acerus, Bancomext y Sabritas. Es decir, de esos 10... Bancomext. De estos Banco 10... de Comercio Exterior. Así es. De estos 10 que ocupan los 10 primeros lugares de grandes condonaciones, 5 son instituciones del Estado mexicano. O sea, gobernaban con el ejemplo. Exactamente. ¿No? Pues no, yo no, porque voy a pagar. Oye, pero explícame una cosa, porque a mí nada más no pago el día que me toca el mes y me cae encima el SAT. ¿Cómo le hace esa gente para... ¿Se cambian de dirección o no les cae encima? ¿O el SAT no los veía a ellos porque eran demasiado grandes? Bueno, o el SAT no se atreve a ir en contra de Bancomext. ¿O no se atreve a ir en contra de una universidad? Yo creo que hay muchas hipótesis. O sea, en principio hay un nivel de cinismo y de mal manejo de los titulares de estas instituciones públicas en esos sexenios, que yo creo que es de revisarse. O sea, ¿qué tuviste que hacer? ¿Cuántos años tuviste que dejar de pagar el predial, la luz, el agua, el ISR de tus trabajadores? ¿Y por qué no hubo mecanismos más efectivos de cobranza del Servicio de Administración Tributaria? ¿Qué hay ahí detrás, Ricardo? Ahora, pues mira, uno gobierna con el ejemplo, el propio y el ajeno. Y puedo entender por qué mis colegas periodistas hoy pusieron en las portadas de los diarios pues a quienes nada más les condonaron 8 millones o nada más 16 millones. Pero resulta que si el de 8 millones es Diego Fernández de Ceballos y la de 16 millones es la presidenta de Morena, Nicole Polevsky, pues sí hay un tema, digamos, no de monto. O sea, no es Cervecería Modelo que le condonaron 300 millones. Nada más son 16, pero sí. ¿Por qué esa persona tuvo una condonación de 16 millones? Entonces, Polevsky hoy es tema. De hecho, yo no sé si va a poder continuar con su aspiración a presidir Morena después de esto. Pero Diego Fernández Ceballos está en la misma. Y luego me muevo a una cosa muy conocida, y es que cantantes en nuestro país son malísimos para relacionarse con el fisco. Sí. Juan Gabriel, en paz descanse, y le mando un abrazo muy fuerte a donde esté. José José, que también está en la misma. Aquí no tributaba a Camilo VI, pero en fin, casi no hay cantante famoso que tenga en la ciudad mexicana que no tenga problemas con el fisco. ¿No debería ser la autoridad con esas figuras públicas y esas instituciones públicas más dura? Es decir, subir el estándar porque tienen exposición alta y por lo tanto fijan precedentes importantes. Pues mira, como tú lo has dicho bien, este sistema de acuerdos, de favores, etcétera, no distingue. No distingue partido político, porque aquí están de todos los partidos políticos, Ricardo. No hay ninguno que se haya salvado. No distingue sector, porque hay famosos, porque hay clubes deportivos, porque hay editoriales, porque hay farmacéuticas, porque hay bancos, porque hay constructoras. O sea, es la élite económica y política poniéndose de acuerdo por la vía de los hechos para no perder ese estatus de privilegio, para seguir concentrando más riqueza de la que por sí ya tienen, en detrimento, porque sí hay que decirlo, México es uno de los países que menos recauda impuestos en América Latina, y es uno de los países, tú lo sabes mejor que nadie. Es mucho decir, porque en América Latina nadie paga impuestos. Nadie paga impuestos. Si estamos en el último lugar, válgame. Sí, y tú lo sabes mejor que nadie, es uno de los países con mayores niveles de desigualdad, de pobreza. Esto es una parte de la película. Nos parece a nosotros que esto nos ayuda a explicar por qué esos niveles de desigualdad, por qué esa pobreza extrema de este país y por qué la concentración de la riqueza en unos pocos que siguen siendo por todos los... Porque ahorita estamos hablando de privilegios fiscales, pero podríamos hablar de fideicomisos públicos y privados y hemos hablado de publicidad oficial. Explícame una cosa.
Entre condonaciones y cancelaciones, ustedes están hablando de 240 y tantos mil millones de pesos. Pero si a esto le sumo créditos fiscales, decía yo hace un momento, nos vamos a 600 mil millones. A ver, ¿me puedes explicar? Porque Sí. hay todavía un tema por explorar, que son los créditos fiscales. ¿Qué es un crédito fiscal? Sí. ¿Y por qué llegaríamos a una cifra ya tan alta? O sea, estaríamos hablando de 10 programas de lo que antes se llamaba Prospera Oportunidades, 12 programas de jóvenes construyendo el futuro, entre créditos fiscales, condonaciones y cancelaciones. Es que en realidad, para decirlo muy simple, un crédito fiscal es una deuda firme que tiene un contribuyente con el Estado mexicano. Te debo, pago, no niego. Y puedes deber por un montón de motivos. Por impuestos, efectivamente, pero también por derechos, pero también por todos los servicios que ofrece el Estado mexicano. Pasaporte, multa, en fin, todo entra en una bolsa y eso se le llama un crédito fiscal. La deuda que tiene un contribuyente con el Estado mexicano. Esa lista es pública. La de los créditos fiscales. Esta lista de los créditos fiscales, tú te refieres a los que no están ni condonados ni cancelados, que están. Sí. No. Oh, es que esa lista estaría buenísima. Esa lista es otra información. Hombre, los muy próximos 10 importante. años. Tienes 10 años enfrente para conseguirla. Mira, no sé si me toque a mí, pero puedo poner por ahí la espinita, que alguien más continúe la batalla. Y efectivamente, de los condonados, estamos hablando de en números cerrados, 170 mil millones de pesos, pesos históricos, no del 2019, pesos históricos. Y de cancelados, estamos hablando de 572 mil millones de pesos. Ahora, estos 572 mil millones de pesos de los cancelados, es bien importante hacer la diferencia, todavía pueden ser cobrados. Eso no pasa, honestamente, normalmente. Pero no quiere decir que ya se les perdonó, sino que ya no se les está cobrando, ¿verdad? Sí hay una diferencia. Los condonados son perdones y los cancelados es deudas que están en pausa y yo ya no hago un esfuerzo tan grande en cobrar. Oye, y una última pregunta. ¿Viste entonces a Margarita Ríos Fajada ayer? Así es. ¿No te invitó a trabajar al SAT? No he recibido esa invitación. Oye, por el bien de Ricardo. todos nosotros y sobre todo los pobres en este país, deberíamos tener gente como tú haciendo esta tarea. Felicidades a Miguel Pulido, felicidades a Joaquín Sala, particularmente felicidades a ti. Desde luego hay que decirlo al SAT, a Margarita Ríos Fajada y a esta intención del presidente, que sí está haciendo enojar a muchos. Ahora gritan que Fundar es un terrorista fiscal. ¿Te gusta el título? Nos han dicho terroristas de la transparencia, así que le sumamos ahora transparencia fiscal. Ay, casi ningún terrorismo es permisible, pero esto que se está haciendo de parte de ustedes es una joya. Nos vamos, muchísimas gracias, Aide, y arrancamos con el otro lado de la moneda, porque estábamos hablando contigo del lado de ingresos y ahora vamos a hablar con Alicia Bárcena del lado de los egresos, justamente el tema de la desigualdad, que se construye no solo por el ingreso, sino por el gasto que también se hace de manera muy inequitativa en nuestro país. Vamos con ella en un momento, regresamos.